Lamentablemente, hay algunas religiones que enseñan que la iglesia debe guardar el sábado. Yo quiero en este estudio examinar lo que la Biblia enseña sobre este asunto. Para comenzar, los 10 mandamientos formaron parte del pacto que fue quitado. El cuarto mandamiento de los 10 mandamientos dice: acuérdate del día de reposo para santificarlo. Éxodo 20, verso 8. Jeremías capítulo 31, los versículos 31 al 34, dice que el pacto que iba a terminar era el que Dios hizo con Israel cuando lo sacó de Egipto. Dios hizo este pacto cuando Moisés subió al monte Sinaí, poco después de salir los israelitas de Egipto. Es cuando le dio los 10 mandamientos, que eran como el fundamento de aquel pacto. Deuteronomio capítulo 4, verso 13, Él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos. Y los escribió en 2 tablas de piedra. 1 Reyes 8, verso 9, en el arca, hablando del arca del pacto, en el arca ninguna cosa había, sino las 2 tablas de piedra que ahí había puesto Moisés en Horeb, donde Jehová hizo pacto con los hijos de Israel cuando salieron de la tierra de Egipto. Estos textos dicen claramente que las 2 tablas, los 10 mandamientos, eran el pacto hecho por Dios con Israel cuando los sacó de Egipto. Jeremías dice que este pacto sería quitado. Hebreos 8, del 8 al 13, cita esta profecía y dice que el nuevo pacto ya había llegado. Es decir, que esa profecía ya se cumplió y que ahora estamos bajo el nuevo pacto. Segunda a los Corintios capítulo 3, del 6 al 11, en este texto Pablo habla de un nuevo pacto, no de la letra, y luego explica que se refiere a la ley de Moisés, diciendo: el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés. Aludiendo, este texto está aludiendo a Éxodo 34, 17 al 30, cuando Moisés escribió en tablas las palabras del pacto, los 10 mandamientos. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Sin lugar a dudas, Pablo compara el nuevo pacto, el Evangelio de Cristo, con el pacto de los 10 mandamientos, y dice que Dios les hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, los 10 mandamientos, sino del Espíritu, o sea, del Evangelio. Porque la letra mata,
La ley de Moisés condenaba, pero no tenía Salvador. Mas el Espíritu vivifica porque el Evangelio ofrece salvación por medio de Cristo. Ahora en 2 Corintios 3:11, si lo que perece tuvo gloria, hablando de la ley de Moisés pereció, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación que es el Evangelio de Cristo. Estos textos y muchos otros textos enseñan claramente que el primer pacto, la ley de Moisés, los 10 mandamientos, el pacto hecho con Israel, fue quitado. Y entonces, tanto los judíos como todo el mundo, todos los que obedecen al Evangelio, estamos bajo el nuevo pacto, el Nuevo Testamento. Ahora, vamos enfatizando también un punto que acabo de mencionar brevemente, es que el mandamiento de guardar el sábado fue dado exclusivamente al pueblo de Israel después de salir de la esclavitud en Egipto. Éxodo 31, de los versículos del 13 al 16, tú hablarás a los hijos de Israel, diciendo, en verdad, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, entre Dios y el pueblo de Israel. Para que sepáis que yo soy Jehová, que os santificó. Así que guardaréis el día de reposo, porque santo es a vosotros. Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo, señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Ahora, Moisés debería hablar estos mandamientos a los hijos de Israel. Es lo que Dios manda. Este mandamiento nunca fue dado a los gentiles, nunca fue dado a los cristianos. La Biblia enseña esto clara y enfáticamente. El guardar el sábado era una señal entre Dios y el pueblo de Israel durante sus generaciones. Nunca era señal entre Dios y los gentiles, y no es señal entre Dios y los cristianos. Dice el versículo 14, el que lo profanare, de cierto morirá. Cuando un israelita recogió leña, el día sábado, él fue apedreado. Si la pena de la ley se quitó, entonces la ley se quitó. Pero si la ley del sábado todavía está en vigor, entonces la pena debe aplicarse. Que si alguien trabaja aún recogiendo leña, lo deberían apedrear, deben matarlo. Es lo que la ley de Moisés enseñaba a los que estaban bajo la ley de Moisés. ¿Cuántos sabatistas? Los adventistas del 7º día y otras y la iglesia de Dios del 7º día, todos los adventistas, ¿cuántos apedrean a los que violan esta ley? Si estos no aplican la pena de la ley, entonces
no son sinceros en predicar la ley. Así de simple. Dice el versículo 16, guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel. La Biblia lo dice enfáticamente. Pero tantos hombres religiosos quieren su propia religión que no es bíblica, aunque profesen ser seguidores de la Biblia. No lo son. No aceptan lo que la Biblia dice. Esta ley fue dada exclusivamente a los israelitas. Dice el versículo 17, repite lo que dice en verso 13, para enfatizar que el guardar el sábado era señal entre Dios y el pueblo de Israel. Deuteronomio capítulo 5, 2 y 3 enfatiza otra vez que este pacto fue hecho exclusivamente con el pueblo de Israel. Dice en capítulo 5 del 7 y adelante, Jehová nuestro Dios hizo pacto con nosotros en Horeb, no con nuestros padres hizo Jehová este pacto. Este pacto, la ley de Moisés, comenzó cuando Moisés subió el monte Sinaí y recibió las 2 tablas, los 10 mandamientos. Recuerde que el pacto, como la Biblia afirma en varios textos, el pacto con los 10 mandamientos. Este pacto fue hecho exclusivamente con Israel. Cuando Dios reposó el 7º día, creó al mundo, Él no entregó este mandamiento a los patriarcas, Adán, Noé, Abraham, sino que lo entregó al pueblo de Israel cuando salieron de Egipto. Deuteronomio capítulo 5 lo explica claramente que era el guardar el sábado era para recordar que ellos habían sido esclavos en Egipto. Y los que enseñan que el guardar el sábado es para otra gente, es para la iglesia, es para los cristianos, son falsos maestros y contradicen la Biblia, niegan lo que la Biblia dice. Lea un niño leyendo Deuteronomio capítulo 5. Los primeros versículos son bien claros. Nadie puede entender mal este texto. Éxodo 16, 23 registra la primera vez que Dios dijo que el pueblo debería guardar el sábado. Mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová. Hoy no hallaréis en el campo, hablando del maná, 6 días lo recogerás, mas el 7º día es día de reposo, en él no se hallará el maná. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el 7º día a recoger y no hallaron. Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo y por eso en el 6º día os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar y nadie salga de él en el 7º día. Así el pueblo reposó el 7º día. Versículo 4 explica que Dios lo probaba para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero es muy obvio que esta ley era completamente
nuevo para el pueblo y tuvieron que convencerse de que deberían reposar el séptimo día y ni recoger maná. Nehemías 9, 13, 14 es otro texto que explica cuándo esta ley fue dada. Sobre el monte Sinaí descendiste y hablaste con ellos desde el cielo y les diste juicios rectos, leyes verdaderas y estatutos, mandamientos buenos, y les ordenaste el día de reposo santo para ti, y por mano de Moisés tu siervo les prescribiste mandamientos, estatutos y la ley. Hermanos, ese lenguaje no es figurado, no es cuestión de interpretarlo, es lenguaje sencillo, directo, claro, que un niño puede entender. Es que los hombres lo rechazan y dicen, no, vamos a guardar el sábado, a pesar de todo lo que la Biblia explica acerca de lo que era y para quién era y el propósito. Capítulo 5, otra vez, Deuteronomio 5:15. Israel debería guardar el sábado para recordar su liberación de Egipto. Así dice el texto. Mire, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Amigos, si tú crees que debería guardar el sábado, estás negando este texto, la palabra de Dios, y rechazando lo que Dios dice. El propósito, por ejemplo, cuando nosotros el primer día de la semana participamos de la cena del Señor, era para conmemorar la muerte de Cristo. Y los israelitas, cada sábado, era para ellos, era un día de reposo para conmemorar ese gran evento de que Dios los sacó de la esclavitud en Egipto. Es Biblia. Es lo que la Biblia dice clara y enfáticamente. No se puede negar. Y no se puede malentender. Es cuestión de aceptarlo o rechazarlo. Y los adventistas lo rechazan rotundamente. El mismo Moisés, el que recibió esta ley, explica el propósito, el porqué de este mandamiento. ¿Quiere alguien afirmar que Moisés no sabía el propósito del mandamiento de guardar el sábado? Moisés está hablando en Deuteronomio 5, es un discurso de Moisés. Moisés, que recibió los 10 mandamientos, explica el propósito del cuarto mandamiento, el guardar el sábado. Y Moisés no sabía, él no entendió, era ignorante. Por favor. Según Moisés, Dios sacó al pueblo de Egipto y para recordar este gran evento, Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. El lenguaje humano no puede ser más sencillo o más claro que este texto. Si alguna persona quiere saber, si alguien sinceramente quiere saber el propósito de este mandamiento de guardar el sábado, recuerde Deuteronomio 5, versículo 15. Deuteronomio 5,
versículo 15. Y nadie puede malentender ese texto. Es cuestión de aceptarlo o rechazarlo. Y los adventistas, los sabatistas, obviamente lo rechazan. Si dicen que deberían guardar el sábado, ellos contradicen este texto. Los sabatistas, ¿cuándo han sido esclavos en Egipto? ¿Cuándo? ¿A cuántos de ellos Dios ha rescatado de Egipto? Los sabatistas quitan el propósito de guardar el sábado. Lo quitan. Cualquier cosa que ellos digan es contrario a la Biblia. Porque aquí está la Biblia. Súper sencillo. Ellos hacen una falsa distinción entre ley de Dios y ley moral y ley ceremonial. Es una enseñanza falsa que produce muchas otras enseñanzas falsas. Los sabatistas enseñan que la ley del sábado está en vigor ahora y por lo tanto tienen que inventar otras enseñanzas erróneas para apoyar la primera enseñanza equivocada. Afirman que había una distinción entre ley de Dios y ley de Moisés. Dicen que la ley de Dios era la ley moral y que la ley de Moisés era simplemente una ley ceremonial y eso no es Biblia. La Biblia no dice tal cosa en ningún lugar. Es pura imaginación de los falsos maestros para defender cierta doctrina falsa. Afirman que había distinción entre la ley de Dios y la ley de Moisés, y que ley moral y ley ceremonial. Y dicen esto para probar que, dicen, pues algunas partes de la ley de Moisés, sí, las partes ceremoniales, los sacrificios y ofrendas y días festivos y todo, eso sí. Pero la ley moral no fue quitada. Y dicen que el mandamiento de guardar el sábado es un mandamiento de la ley moral, de los 10 mandamientos, y que esta ley no fue quitada. Esta ley no fue quitada. Pero hay muchas leyes, aparte de los 10 mandamientos, que seguramente tienen que ver con la moralidad. Levítico 19:8, no te vengarás. Éxodo 23:2, no seguirás a los muchos para hacer mal. Y en verdad el guardar el sábado no se puede llamar ley moral. Si alguien quiere poner esa clasificación, obviamente sería ceremonial y no moral. Pero la Biblia no dice eso. La Biblia no distingue. La cosa de decir ley moral y ley ceremonial es lenguaje de las religiones humanas. Hacen lo mismo que el catolicismo. Inventan toda clase de lenguaje y de enseñanzas que no son bíblicas. Entonces, ese argumento no es nada válido. Podemos leer aquí una gran cantidad de textos
que hablan de la ley, la ley, la ley, la ley, y eran de cualquier cosa, eran de varias leyes de Dios, sin distinguir entre supuestamente leyes morales o leyes ceremoniales. Ahora, concluyendo esta lección, ya faltan 5 minutos. La ley fue cumplida y quitada. Fue cumplida y Gálatas 3:19, la ley fue añadida hasta que viniese la simiente de Cristo. Colosenses 2:14 enseña que la ley de Moisés fue quitada, que fue clavada en la cruz. Toda la ley, incluyendo la ley de los sábados. Sábados semanales o anuales, pero los sábados. Cristo anuló y quitó de en medio el acta de los decretos, clavándola en la cruz. Dicen los sabatistas que los decretos eran asuntos ceremoniales, y es cierto que incluyen tales cosas que ellos llaman ceremoniales, pero Pablo dice a continuación: nadie os juzgue en comida o bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. Y decir que eso no incluye el sábado semanal, pues es negar la Biblia. Pablo dice simplemente días de reposo, todos. Hebreos 7:12 afirma que hubo cambio de ley. Todos saben y aceptan que hubo cambio del sacerdocio, que el sacerdocio levítico fue quitado. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Y dice Hebreos 7:12, cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley, porque la ley fue establecida sobre el sacerdocio. Y todos admiten que ya se quitó el sacerdocio levítico. Entonces, la ley también fue quitada. La ley de Moisés ahora no está de vigencia ni para judíos, ni para el pueblo de Israel, y nunca estaba de vigencia para los gentiles, como nosotros. Nunca. Pero fue quitada. Y ahora no hay nadie bajo ley de Moisés, porque no existe. Ya fue quitada, ya fue clavada en la cruz de Cristo. Hay mucho que estudiar sobre este tema, pero yo sé que esta lección que he presentado, yo sé que esta lección cubre los puntos principales. Y sobre todo, si no recuerdan otro punto de todo lo que he dicho, por favor, recuerden Deuteronomio 5:15. Deuteronomio 5:15. Apúntelo, porque dice enfáticamente que el guardar el sábado era para recordar, era conmemorar el evento de que Dios los había sacado de la esclavitud en Egipto. Ese punto, un solo texto, basta para completamente tumbar todos los falsos argumentos de los sabatistas. No se engañen, ya eso fue quitado. Cristo resucitó el primer día, la iglesia fue establecida el primer día. El primer día los discípulos nos reunimos para partir el pan, participar de la cena del Señor. Primer día hacemos la ofrenda. Primer día
adoramos a Dios en espíritu y en verdad. Muchas gracias por acompañarme en este estudio. Dios le bendiga.